Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Nicolau, soy profe en Ciencias de la Educación. Estoy cursando la maestría en escenarios digitales en el módulo de redes sociales y comunidades virtuales. Trabajamos dos vertientes sumamente fuertes. Por un lado, las potencialidades y las características que podían tener estos entornos virtuales de aprendizaje, y por el otro lado, trabajamos la vertiente de analizar y evaluar qué criterios se tenían que tener en cuenta a la hora de investigar un entorno virtual de aprendizaje. Bueno, mi propuesta es contar un entorno virtual de aprendizaje que surgió en este contexto de pandemia. Ejerzo como profesora de práctica docente en el profesorado de química, de física y de lengua. Y en este contexto de pandemia los estudiantes también tuvieron que ingresar a las escuelas a generar una propuesta y a intervenir. Desde la presencialidad se trabajaba mediante talleres una construcción de una narrativa que permita ir reconociendo y analizando ciertos aspectos de su práctica docente. Al vernos interrumpidos con este entorno, tuvimos que generar un espacio desde la virtualidad. ¿Cuáles fueron los objetivos que nos planteamos en este entorno? Generar un entorno de cooperación, socialización, reconociendo las potencialidades de los espacios virtuales como espacios de cooperación y autorregulación. Potencializar la oportunidad de visibilizar y documentar experiencias que suelen pasar desapercibidas. De este modo se logra profundizar, sensibilizar, ampliar nuestra imaginación pedagógica. Esta un poco estaba cerca a lo que se fue planteando González y Severín, Estella, al marcar la etnografía en entornos virtuales. Si bien no tuvimos que plantear lo que dice Estrella del consentimiento informativo, porque nosotros, desde la óptica de Daniel Suárez, se trabaja el hecho pedagógico, pero intentamos objetivar el hecho de tal manera que el estudiante no tenga que dar el nombre, el apellido o ciertas características puntuales para identificar, sino describir el hecho educativo en la instancia de intervención. ¿Cómo estaba conformado el equipo? El equipo está por los mentores de la propuesta, son el equipo de coordinación de práctica docente en conjunto con los profesores generalistas y diversos profesores de las disciplinares de los profesorados de nivel secundario. A ver, ¿por qué elegimos un mismo nivel? Porque en realidad muchos de los estudiantes estaban compartiendo una misma institución y una misma propuesta educativa. Entonces era significativo poder generar estos espacios de intercambio y de reflexión de cómo fueron dándose las prácticas en esa misma escuela, a ver si desde las distintas disciplinas veíamos las mismas realidades o no. Los ejes vertebradores para la reflexión fueron visibilizar el proceso de interrupción que se ha planteado, desnaturalizar algunas injusticias sociales y educativas que se venían marcando, y en esto también está muy planteado la propuesta del módulo, porque también estaba esto de desnaturalizar los entornos virtuales de aprendizaje y no dar nada como obvio o no dar nada como común o naturalizado. Despliegue de las capacidades docentes y de formación continua, las narrativas pedagógicas en este contexto nos permiten dar cuenta de cómo se encrudece y se profundizan las desigualdades, experiencias mundanas que buscan un relato para poder ser contadas. Incorporación de dispositivos a nuestras prácticas que nos permiten conocer de una manera diferente a quienes transitan el espacio escolar. Un hecho fundamental fue que uno está formado para la presencialidad y trabajar en entornos virtuales
generó un espacio de, como vamos a ver enseguida, la necesidad de generar recursos, contenidos y espacios de acompañamiento a cómo podían irse desarrollando estas prácticas tan atípicas y por eso la necesidad de seguir generando esta bitácora y compartirnos e intercambiarnos el conocimiento y poder generar un documento pedagógico. La narrativa pedagógica es una propuesta de formación continua, se puede plantear, de investigación, formación y acción, y lo que pretende son estas autobiografías de los estudiantes que permiten hacer visible y desnaturalizar muchos de los hechos que se van desarrollando en las escuelas. Los recursos y los contenidos fueron espacios de intercambio de herramientas TIC colaborativas, de tutoriales y facilitadores en el manejo de software. Veíamos que habían estudiantes con distintas capacidades en el manejo de los dispositivos. Espacio de socialización de la propuesta de intervención. En este espacio era el de compartir las narrativas e ir haciendo la metodología del comentario, como plantea Daniel Suárez, que permite que la otra persona mejore o reanalice su propio escrito. Espacio de debate sobre aspectos no documentados de la vida escolar, ya que compartían una misma institución. Bueno, la idea era que este espacio pueda ser trabajado desde las distintas disciplinas y desde los docentes generalistas como desde los docentes disciplinares. Al trabajarse el tema de la etnografía, se trabaja no como se plantea desde la virtualidad, sí sirvió como base los documentos trabajados, pero no se daba, por ejemplo, esto de la necesidad del consentimiento informado, porque los estudiantes no es que desconocen, que saben que están haciendo sus prácticas los profesores, pero no conocen la metodología de trabajo y no hay información. Este era el primer año que se trabajaba desde la virtualidad, entonces no se evidenció o no se expresó abiertamente que había una instancia de investigación, porque no es más del hecho educativo que del estudiante en sí. Sí se ha tomado como sí tomo en base el concepto de Estrella y Elisenda cuando expresa que debemos pensar que la ética etnográfica desde la idea de un intercambio recíproco y desde una colaboración mutua. Los residentes van a hacer sus prácticas, van a aprender y están en un proceso de construcción de su práctica docente, y los estudiantes les sirve porque reciben una propuesta enriquecedora y dan un aire diferente a las escuelas. Tiene muchas potencialidades el espacio virtual construido, pero reconocemos que en un proceso, la pertinencia en el tiempo, como veíamos en el material, sí reconocemos que se va a desdibujar, ¿no?, cuando lleguemos a la presencialidad de vuelta, porque el cara a cara y el intercambio desde lo presencial tiene un significado bastante importante. Sí había una voluntad cooperativa, los objetivos eran bien claros, era un grupo formal porque en realidad, si bien era voluntaria la participación, debemos reconocer que había ciertas pautas de cómo trabajar y de qué no se podía subir o no se podía intercambiar otra información que no fuera relevante al espacio.
Y bueno, la pertinencia en el tiempo, todos los integrantes del grupo, excepto los profesores, iban a durar un año, porque al año siguiente, cuando no estén en el proceso de práctica, iban a abandonar el grupo. En sí, los entornos virtuales de aprendizaje los veo más vinculados a las propuestas de educación no formal. Muchas de las propuestas uno las sigue de manera en los hobbies, en los intereses que uno tiene más profesionalmente, pero como también lo planteé en uno de los foros, las propuestas el contexto de pandemia nos generó y nos obligó a repensar el participar no tan voluntariamente de estas propuestas, sino exigido por no haber otra oportunidad o otra alternativa. Fue muy significativa la propuesta. Es verdad que todavía no he pensado el tema de mi investigación. Sí me parece un tema interesante y muy novedoso la etnografía en entornos virtuales, pero creo que todavía me falta formación en eso.